Muy buenas tardes o muy buenos días. Hoy tenemos el honor de conversar con Rosa Regia, que es la vicepresidenta de ACOM. Es una organización española aconfesional e independiente que trabaja para reforzar la relación entre España e Israel. En un momento marcado por las tensiones diplomáticas y por la guerra entre Israel y Gaza, queremos profundizar en cómo perciben esta dinámica tanto desde la política como desde la ciudadanía española. Esta entrevista busca de alguna forma ofrecer claridad y abrir un espacio de reflexión para audiencias tanto en Europa como en Latinoamérica. Rosa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y voy a pasar directamente a hacerte las preguntas que realmente nos resultan una incógnita, tanto como aquí en Israel como en Europa y Latinoamérica. Rosa, ¿cómo describirías el estado actual de las relaciones diplomáticas entre España e Israel, que en estos momentos no son muy buenas? Bueno, pues obviamente lo que son es nefastas, o sea, porque la verdad que no podríamos tener un gobierno más hostil contra el Estado de Israel. La verdad que en los últimos meses todo se ha recrudecido. Si bien es cierto, y quiero aclarar que creo que se trata todo de una estratagema de Pedro Sánchez, que es un ser que creo que roza la psicopatía, y él sabe que está muy dañado políticamente, tiene muchísimas causas abiertas, tiene un montón de problemas, digamos, con la justicia española. Su mujer está ya procesada, él cualquier día cae, su hermano también está metido en el lío, tiene al fiscal general también en un proceso judicial, es decir, que al final le están cercando, pese a su intento de acabar con las instituciones y el Estado de Derecho español, pero todavía sobrevivimos y está siendo cercado y para él, Israel y el conflicto en Gaza eh, se convierte en una cortina de humo. Le viene muy bien. Más allá de que es un antisemita y la verdad que su gobierno está teniendo una actitud terrorífica contra Israel y contra los judíos españoles, porque desde luego que por nosotros no se está preocupando ni lo más mínimo. Pero hay mucho de estrategia política, hay mucho de cortina de humo, hay mucho de querer salvarse. Y él sabe que en una sociedad mundial, porque es lo que está pasando, en el que hay un ambiente tan hostil contra Israel, en el que la guerra de Gaza se ha convertido en el mayor número de noticias de la sección internacional de los periódicos, cuando representa un cachito así del mundo y de la cantidad de conflictos mundiales que está habiendo y la cantidad de hambrunas que hay en un montón de lugares del mundo que no aparecen en la sección internacional de ningún periódico, pues él dándose cuenta de que esto es así y que como el antisemitismo es un tipo de odio que es muy fácil de encender, que el polvorín es muy rápido, pues él también ha entendido esa realidad y la está utilizando en su favor. O sea, Rosa, según lo que quiero entender, es que la política, digamos que la política exterior española, eh, no está condicionada por la opinión pública, sino que es un tema político, político nada más que por el gobierno español. O sea, yo entiendo que la población española, digamos que esa izquierda española, pero ten en cuenta que también hay otro porcentaje dentro de, digamos que la derecha española también apoya ese tipo de políticas que digamos que incentiva el señor Sánchez. Bueno, yo creo que la política internacional española es, lo primero, antiespañola. Y lo segundo, nefasta, las dos cosas. En primer lugar, porque el gobierno de Sánchez lo único que está haciendo a nivel internacional es aliarse con todos los terroristas, sátrapas, dictadores, desde Venezuela, vamos desde Venezuela hasta Irán, pasamos por los Hutis, volvemos a Hezbollah, le felicita Hamas, es decir, que se está posicionando y no tiene ningún reparo y además existe unos antecedentes bastante importantes que es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que fue quien inició parte de todo este nuevo eje en el que ha querido posicionar a España en el centro precisamente
de ambos extremos, ¿no? Podemos llegar incluso hasta China, pero bueno, ese tema es un poco más complejo, pero sí que se ha querido posicionar ahí, lo empezó Zapatero, Zapatero se sigue beneficiando a día de hoy de estar de la mano de Maduro. Hemos visto hace poco incluso que el gobierno de Estados Unidos probablemente tome medidas al respecto. Y esa es la deriva que ha querido seguir y que ha tomado Sánchez, primero en su beneficio propio, segundo porque como toda la izquierda internacional ha decidido abrazar la causa antisemita, y eso pues bueno, se suma en su currículum. Y creo que eso nos representa en absoluto a los españoles. Claro que habrá españoles que piensen como Pedro Sánchez o incluso peor, o como más extremistas todavía, ¿no? Claro que habrá españoles que piensen así, pero creo que los españoles de a pie, la gente normal, no está pensando en estas tretas de Pedro Sánchez. Lo que realmente, pero en primer lugar, en clave nacional, lo que le interesa son las carreteras españolas, los hospitales españoles, la economía española. O sea, eso es lo que en primer lugar le interesa como español de su día a día, ¿no? Y en segundo nivel, si le interesa la política internacional y si tiene un cierto conocimiento de política internacional y de geoestrategia y de cómo se relacionan los países entre ellos, desde luego, los que tienen un poco de conocimiento se dan cuenta que lo que está haciendo este gobierno es nefasto. Nos está poniendo no solo del lado de los peores, sino que con acciones como la que ha tomado, tratando de boicotear institucionalmente a Israel, los mayores perjudicados no es Israel, no sois los israelíes, somos nosotros, somos los españoles, porque primero somos un hazme reír, segundo nos están quitando un montón de negocio, nos están quitando puertos en los que haya paradas, en los que haya mercancías, en los que haya negocios, nos están quitando espacio aéreo para que haya otros negocios. Y en tercer lugar, lo que están haciendo es llevarnos al ostracismo político. Porque ¿quién va a querer negociar luego con nosotros? ¿Para quién vamos a ser relevantes? ¿Para Irán? ¿Para que paren aquí aviones de Irán y maletas de Delsi? Seguro. Esa es la estrategia que estamos buscando. Eso solo daña a los españoles, a los israelíes. No les hace ningún daño. Les hace daño ahora, digamos, en esta campaña mundial de antisemitismo que estamos viendo orquestado. Pero en clave nacional, como política internacional española, solo nos estamos pegando un tiro en el pie. Pero Y estamos Rosa, convirtiendo, eh, perdón, por otro lado, a otros aliados en el Mediterráneo en los mejores socios de cualquiera que quiera pasar por aquí. Cualquiera menos los españoles, que encima estamos en el estrecho, que estamos en el mejor lugar, que tenemos costas por casi todo el país. Es que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, no responde a los intereses nacionales. La política internacional del gobierno de Pedro Sánchez no responde a intereses nacionales. pero tú como española, como persona que sientes el día a día del ciudadano español, de que te relacionas con la gente en la calle, ¿cómo percibe el ciudadano de a pie el conflicto? Olvídate del gobierno y olvídate, ¿cómo percibe el ciudadano de a pie el conflicto entre Israel y Gaza? Bueno, yo creo que hay dos tipos de perfiles. Los perfiles que son más críticos con los medios de comunicación masivos y con lo que publican estos medios de comunicación, copiando y pegando de cualquier agencia que ha cogido la información original de Al Jazeera, con lo cual ya Seguro. sabemos que el mensaje viene de Hamas y de sus cómplices. Entonces, los que no tienen una cuestión tan crítica con estos bulos, pues bueno, terminan creyéndose lo que hay. Probablemente ni les interese el tema ni tengan tiempo en su día a día y en tratar de sacar los niños adelante y pagar las deudas y estas cosas, no tengan tiempo ni en pensar, simplemente ven un titular y se quedan con esa idea y eso es lo que se queda en su cabeza. Eso es un porcentaje grande, yo creo, de la población, pero no, por razones obvias y naturales, como yo no sé qué está pasando cada día en Congo, en Nepal o en Madagascar. O sea, la gente tiene ¿no? sus días a día, su día a día que no le permite tener un conocimiento profundo de las cosas. Y por otro lado, hay la gente que tiene un aspecto más crítico, que tiene más capacidad para indagar, o que tiene más tiempo, o que busca fuentes alternativas, que creo que tiene mucho más clara la situación. En España hay muchísima gente, muchísimos medios de comunicación también, y te encuentras cada día, y siempre lo digo, tenemos más apoyos los judíos españoles de lo que parece y de lo que nos pensamos. Y yo soy súper optimista en esto, ¿eh? Y lo digo siempre y lo creo y cuando uno sale ahí y pone su cara y se expresa y debate y oye, no estoy de acuerdo en esto, la gente al final termina diciendo, oye, pues tienes razón, pues yo estoy con vosotros. Lo que pasa es que hay que salir y decirlo, hay que tener un poco como hoy en día un poco la valentía, ¿no? De estar en un público pues un tanto hostil y decirle, perdón, es que yo no pienso como usted. Y de repente Está. tienes uno al lado que te dice, es que esta chica tiene razón. Es que están cogiendo ustedes cifras de jamás. Entonces y se levanta otro, y luego se levanta otro, y luego,
que muchas veces cuando nos atrevemos a comunicar, cuando nos atrevemos a ponerle freno a la mentira, cuando nos atrevemos a ponerle freno a los que tratan de doblegarnos con mentiras y con miedo y con violencia, porque en España estamos empezando ya a ver bastante violencia, luego si quieres comentamos, por ejemplo, la vuelta ciclista, cuando la gente le pone un poco de freno a esto, mucha gente dice, es que tienen razón. Es que yo apoyo a Israel, pero tienes que salir, tiene que haber un primero que levante la mano, ¿no? O sea que todavía hay muchos malentendidos dentro de la sociedad española sobre, no solo sobre Gaza, sino sobre Israel. Sí, Entiendo. sí, es cierto que mucha gente tiene desconocimiento, es cierto, pero también como hay un ambiente hostil hacia el que apoya a los judíos o a Israel, mucha gente prefiere callarse, porque dice, ¿para qué me voy a meter yo en este berenjenal? Si ni soy judío, ni he ido nunca a Israel, ni... pues les parece que es como un tema, y no, en realidad es muy importante. Porque eso representa de querer defender los valores fundamentales de Occidente. Representa querer defender la libertad de expresión, la libertad religiosa, el Estado de Derecho, los valores morales, la brújula moral, el compás moral que tenemos que tener. O sea, que eso tiene que existir, que no todo vale, que esto no es la posverdad en el que no hay verdad y no hay mentira. No, sí hay hechos, sí hay verdades, sí hay mentiras. Luego hay opiniones, luego hay maneras de ver las cosas. Eso y creo que es lícito y que creo que hay que debatir y creo que tiene que haber espacios de libertad para el que no piense como tú, que lo diga. Pero hay una diferencia, y esto es muy importante, entre la libertad de expresión y entre decir lo que uno opina y entre el delito de odio y las expresiones de odio. Cuando tú estás difundiendo odio, eso no se puede permitir, porque eso es lo que nos garantiza en un Estado de Derecho que todos podamos convivir y que ninguna minoría se vea señalada, ni se vea amedrentada, ni tenga la obligación de tener que tomar decisiones drásticas en su vida como querer huir de un lugar. Y esto a los judíos ya les ha pasado antes. Entonces, somos muy conscientes, ¿no? de esa realidad. Hay algo que mencionaste antes que lo quiero traer aquí y que está muy candente, no solo en España, sino que en todo el mundo del deporte. Y es el tema de la vuelta ciclista. Y hay cosas que yo te pediría, por favor, si tú me las puedes explicar, porque yo no las entiendo. Primero que yo como español, aunque hace 41 años que yo salí de España, me duele enormemente el trato que se le da a un equipo que lo único que hace es participar, pero a lo que yo quiero ir, Rosa, yo entiendo de que en España un Ministerio del Interior, que es el que tiene que, de alguna forma, el poder salvar toda este tipo de manifestaciones intencionadas y de provocar a la gente, no a la gente, sino a los deportistas en la calle. ¿Esto no hay forma de pararlo? ¿No hay forma de parar esa imagen de tantísimo antisemitismo en España? Bueno, yo creo que obviamente se puede parar. O sea, eso es, o sea, innegable. Si el gobierno tomase acciones, las fuerzas de seguridad del Estado tuviesen la orden de, pues esto no puede ocurrir, se detiene a 500 personas, se detiene a 500 personas, se puede, o sea, la policía y las fuerzas de seguridad del Estado tienen un montón de canales y de opciones para Seguro. poder prevenir este tipo de incidentes. O sea, no es que no lo sepan, es que no se está dando la orden. Por eso está ocurriendo, porque hay un interés. Es que Pedro Sánchez tiene un interés en que esto ocurra, porque mientras se habla de esto, no se habla de otras cosas. Y a él le da igual la imagen de España. La imagen de España está quedando por el suelo. No somos, la imagen que estamos proyectando es de que no somos capaces ni de ser los huéspedes de una competición internacional. Que nuestras fuerzas están dejando en ridículo a nuestra policía y a nuestras fuerzas de seguridad del Estado, porque parece que no saben hacer su trabajo, cuando en cualquier lugar se puede securitizar un área y tal. Es verdad que es muy difícil en un lugar donde no tienes un recinto cerrado, sino que vas por muchas carreteras que en cualquier punto alguien te pueda salvar, te pueda asaltar. Pero si es al día siguiente a esa persona que ha asaltado, las medidas disciplinarias que se le imponen son las que tienen que ser, y ese tío tiene un problema legal y judicial al día siguiente muy, muy serio, eso hace que las siguientes personas, porque hay un efecto, ¿no? Igual que hay un efecto llamada, hay un efecto disuasivo, no lo vayan a hacer. Y luego hay un tercer punto muy importante. Esto no es gente por ahí que de repente le ha dado un ataque contra el equipo israelí. Es que son organizaciones muy bien engranadas, que la mayoría de ellas forman parte del movimiento BDS,
que están regadas con dinero público español, en el que han decidido tomar estas acciones, tienen un modus operandi, tienen una agenda, tienen un plan y lo están cumpliendo. Y contra ellas también se puede ir. Nosotros legalmente en ACOM hemos tomado acciones legales contra ellas, pero es que el gobierno de este país, las autoridades de este país, de las diferentes autoridades, tanto regionales como nacionales, en primer lugar las nacionales, pero también las regionales, pueden tomar cartas en el asunto con mayor o menor intensidad. Claro, ha ido un poco increciendo porque es que ha llegado a caerse un deportista. O sea, ha llegado Ya, a hacerse un español al suelo y a hacerse, bueno, pues daños físicos, pero en una prueba contrarreloj, como ocurrió el otro día contra el equipo israelí, se pueden matar. O se puede romper una clavícula, un hombro o una pierna y seguro. desgracias la vida a esa, primero a la competición a esa persona y segundo, igual a futuro también porque no puede volver a correr. Y ni siquiera era judío, ni siquiera era israelí, era un español. Pero me da igual, ¿eh? Que no quiero justificar que si es español, Ya, no, ya, 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 mira por cualquiera, pero que supuesto. es que encima, por eso que es una cosa forman parte, y sobre todo donde se montó el follón que era en el País Vasco, forman parte de los herederos de ETA. Son la Kale Borroka, los que tratan de agitar las calles, los que han organizado esto. Si es que son los mismos, si es que es lo mismo, si es que el movimiento BDS está infiltrado completamente por estos movimientos de izquierda radical, por movimientos antiespañoles. Lo vemos en Cataluña, lo vemos en el País Vasco, lo vemos en los movimientos en Asturias. Y en otros lugares donde la extrema izquierda adquiere mucha relevancia. Lo vemos en Valencia. En todos estos lugares hay grupos del movimiento BDS, que es discriminatorio y además se ha declarado ilegal en España, no el movimiento sí, pero todas sus acciones, y por lo tanto esta también, a esta también le llegará su turno. Ujú, Se demostrará que esto no puede ser. Pero por desgracia a veces la justicia es más lenta de lo que nos gustaría, ¿no? seguro. Al Y final se además demuestra, tiene pero mucha entre medias. burocracia también la Claro, justicia. y entre medias están boicoteando a estas personas y no las están dejando desarrollar. Pero vamos, que el tema de la vuelta ciclista se podría evitar, seguro. Y también te digo, llegando a un extremo en el que realmente sea imposible, porque la organización de estos grupos extremistas radicales y violentos es desproporcionada con la capacidad real de poder asegurar toda la etapa o toda la vuelta, pues que cancelen la vuelta. ¿Qué es lo Seguro. que nadie desea? Pero si no se puede garantizar la seguridad de las personas, si la imagen de España es nefasta y, o sea, y encima los jugadores están en riesgo, bueno, los ciclistas están en riesgo y ellos mismos se están quejando ya. Y la solución que da el director técnico, Kiko García, el director técnico de la Vuelta, la solución que da es que se vayan, que nos molestan. Pero ¿cómo puedes decir esto? Y lo dije hace unos días, digo, esto es como decir, la violaron porque llevaba minifalda. O sea, terminas Exacto. acusando a la víctima, ¿no? Terminan acusando a la víctima porque le buscan la excusa para ellos salvarse. Pues esto es intolerable. O sea, es que esto es intolerable en cualquier país que quiera llamarse una democracia y que quiera conservar realmente la esencia del Estado de Derecho. Dime una cosa, Rosa, muy rápido, ¿cómo trabajan ustedes desde ACOM para, digamos que contrarrestar las narrativas sesgadas o incompletas en torno al conflicto? O sea, el conflicto que nos ocupa de Israel. Sí. Eh, Bueno, pues sobre todo lo que es que no paramos nunca. Y que no nos rendimos nunca y que seguimos ahí, que no importa que la avalancha sea gigantesca, que nuestro granito de arena se va a seguir aportando. Tratamos de dar información de veraz, de contrastar, buscar fuentes, ¿no? Alternativas para que la gente también pueda leer esas fuentes, contrastar absolutamente todas las mentiras y todos los bulos que se difunden. Eh, Siempre haciendo frente, ¿no? Porque a veces es mejor, bueno, ¿para qué vamos a decir nada si al final también muchas veces la excusa de le estás dando más importancia de la que tiene? Pues no. Porque al final, gotita a gotita, terminan siempre, ¿sabes? Entonces, como a esto no le doy seguro, importancia, lo dice el otro, lo dice el otro. No, no, las cosas hay que atajarlas desde el principio. Los cánceres hay que atajarlos desde el principio. No dejas una gotita por ahí, porque es que si te dejas una gotita por ahí, contagia al otro y contagia al otro y contagia al otro, ¿no? Entonces, es verdad que nuestra capacidad es limitada. Obviamente nos gustaría poder tener mucho más alcance, pero la realidad de las organizaciones es limitada. Pero sí que tenemos pues esa filosofía, ¿no? Ese ánimo. Y luego, bueno, pues tenemos un equipo legal que nos ayuda muchísimo, que eso también es importante agradecer y recordarlo. Y luego, pues hacemos un trabajo diario de hablar con medios, con políticos, con periodistas, con personas de la calle, porque yo muchas veces digo que la gente de la calle también tiene luego profesiones importantes, ¿no? Y van a seguro. un abogado y, oye, pues que un abogado tenga conocimiento pleno de lo que está ocurriendo.
es importante. Y en mi opinión, Marcos, es muy importante que la gente tenga capacidad de entender que tienen que ponerle crítica a lo que ven. Que no lo primero que lees en el periódico es lo que es la realidad, ¿no? Que muchas veces tenemos que hacer ahí tiene que haber un tamizado para ver lo que realmente subyace de cada uno de esos titulares. Y hay un ejemplo muy bueno que es cuando uno es profesional de algo, ¿no? O de un sector, de automoción o del textil, y ve las noticias y lee las noticias de su propio sector, de cosas que han pasado en compañías, ¿no? En sus compañías, en sus asociaciones, y leen la prensa y dicen, esta gente no tiene ni idea ni del sector, ni de lo que ha pasado en realidad, ni de que esta empresa es esta y que esta empresa está partida. O sea, que cuando tú sabes de un tema te das cuenta que muchas veces los medios se quedan en lo superficial. Igual dan una noticia Correcto. que es más sensacionalista o que da más clics, ¿no? Porque da muchos más clics decir han muerto 700.000 niños y tal, que decir una cosa pues más coherente, más plana y poner una imagen menos sensacionalista y bueno, pues recaudas menos. Pues también hay un factor ahí que hace que los medios se inclinen en estos debates. Rosa, mira, la última pregunta y algo que a mí, como español y como judío español, me preocupa mucho. Yo sé que la comunidad judía española, yo salí de España en el año 1984 y éramos como se dice vulgarmente, cuatro gatos. Pero hoy en día la comunidad judía en España, han venido mucha gente de Sudamérica, ha venido mucha gente de Venezuela, incluso ha llegado gente de Israel. Mi pregunta, Rosa, es, a lo mejor tú me lo puedes responder, ¿por qué ese núcleo de las comunidades son tan apáticos a lo que está pasando? ¿Sí? Tú ten en cuenta que yo tengo una mentalidad israelí, yo no tengo una mentalidad española. Ujú. Bueno, supongo que hay herencias de muchas cosas que es difícil cambiar de la noche a la mañana. Pero en donde sí veo un cambio en España y lo que creo que es destacable es que cada vez más hay más judíos que quieren participar en la sociedad civil, que quieren participar de verdad en organizaciones de la sociedad civil. Y eso es lo más importante, porque al final las comunidades tienen su vida, tienen sus necesidades, sus cosas que gestionar, ¿no? De todos los que conocemos ese mundo, pues hay mucho día a día a gestionar y luego, pues es complicado a veces, no dan las manos para atender a todo. Pero lo que sí que es cierto es que cada vez hay más judíos que quieren participar en organizaciones de la sociedad civil, que no son organizaciones judías, que pueden ser judías o no judías, pero que lo que quieren es formar parte de las decisiones y de la influencia que hay en la sociedad. Y a mí eso me parece lo más importante y lo más bonito. Porque al final, comunitariamente, bueno, pues tú tienes tus acercamientos o tus alejamientos, pero es vivir para adentro, ¿no? Es una cosa que nos afecta a nosotros nada más. No, el Seguro. kashrut, pues no le va a afectar a otras personas, nos afecta a nosotros, pues bueno, lo gestionamos entre nosotros y ya está. Pero el hecho de que sí que haya cada vez más personas de la sociedad civil, y te digo, desde el 7 de octubre eso se ha notado, que hay gente, yo lo noto mucho en la gente, pues quizás un poco más joven, que sí que están diciendo, oye, yo me quiero quedar en este país. Yo he nacido español, mi madre es española, ya he nacido, o sea, que no hay una herencia, que yo, o no he nacido aquí, pero me siento español y me quiero quedar en España porque me da la gana, ¿no? Que uno no tiene que dar razones de por qué se quiere quedar en un lugar o no. Y quiero que en este país se sepa lo que son los judíos. Quiero que en este país nadie nos tenga que mirar de una forma extraña con desconocimiento o con desconfianza porque no saben o porque te digan que yo nunca he conocido a un judío. Pues no han conocido a un judío probablemente porque la gente no va en la calle, gracias a Dios no vamos en la calle con un cartel, ¿no? Pero si uno habla de forma natural al respecto, pues cada día hay más representantes del ámbito judío que quieren participar en organizaciones y que quieren decir abiertamente que ellos son judíos, que son sionistas, que eso no es ningún delito y que están aquí y que lo van a decir y que tenemos, que es que somos ciudadanos españoles, que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y no me canso de decirlo. Mi condición religiosa no afecta para nada. Pero yo sí puedo tener la necesidad y las ganas, porque a veces son las ganas, de que se conozca más sobre los judíos. Y no hay nada de malo en ello, no hay nada de malo en expresarse, y yo creo que es necesaria una sociedad civil, sobre todo en el que cada vez la comunidad judía, por suerte, pues va creciendo,
forme parte y sea natural que tengamos una representación y que lo podamos decir y que podamos expresarnos y las haya de todo signo y de toda condición. Eh, bueno, tengo mis discrepancias, pero lo que estamos tratando aquí es dar una visión de lo que es la política española y cómo están envueltos aquí la sociedad judía de España. En fin, ya han visto por las palabras de Rosa cómo se desarrolla la política en España con los judíos y el conflicto de Gaza. Te quiero agradecer enormemente tu tiempo, Rosa. Ya sé que no tienes mucho tiempo, que hayas estado aquí con nosotros y espero que no sea la última vez. Así es que te deseamos desde aquí de Israel todo lo mejor y de ayudar, aunque no lo creas, inconscientemente como vosotros ayudáis a Israel. Muchísimas gracias, Rosa. Muchas gracias a vosotros y para lo que necesitéis, aquí estamos.